Boa noite, sejam. Buenas noches, sean muy bienvenidos al evento que celebra el Día del Internacionalista. Tendremos 2 noches de actividad. Hoy vamos a contar con la participación del profesor Eugenio Tironi y mañana con la participación del profesor Adriano Codato. En esta noche tendremos la traducción simultánea español-portugués y mañana solo será en portugués. Para inaugurar oficialmente estos trabajos, le daré la palabra a la directora de la Escuela de Gestión Pública, Jurídica, Política y de Seguridad, profesora Débora Veneral. Hola, sean muy bienvenidos al evento de la dictadura a la democracia, Chile y Brasil. Con este evento, los cursos de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales ofrecen a sus estudiantes la oportunidad de escuchar a reconocidos expertos para discutir un tema esencial para la formación de buenos profesionales en estos dos cursos, considerando sus respectivas áreas de actividad. Agradezco en nombre del Centro Universitario Internacional UNINTER y estamos muy felices con la presencia de nuestro invitado extranjero, el profesor Eugenio Tironi. Muchísimas gracias, es un gusto recibirlo en nuestra institución. Y doy también mi agradecimiento al profesor Adriano Codato, que estará con nosotros mañana. Muchas gracias al profesor por la relevante colaboración con alumnos y oyentes. Y este evento es la alianza de los docentes de Relaciones Internacionales y el Centro de Internacionalización de UNINTER, del equipo Global Hub, liderado por el profesor Raúl Pickler, quien le doy mis saludos y agradecimiento extendiendo también a los profesores componentes de este equipo, que es la profesora Josiane Rivero, Glavio Paura y el profesor Jason Dight, por el apoyo en la realización de este evento. Muchísimas gracias por la presencia de todos y deseo un excelente evento, muy provechoso y agradezco una vez más la oportunidad de estar todos aquí trayendo estos conocimientos para nuestros alumnos de Brasil como del exterior. Muchísimas gracias y excelente evento y le doy la palabra nuevamente al profesor Frota. Gracias, profesora Débora. Ahora quiero invitar a los profesores Rafael Pons y Natalie Hoff a participar con nosotros en este evento. Ambos son miembros de nuestra facultad y representarán el tema y a nuestro invitado. Buenas noches a todos, soy la profesora Natalie. Es un gusto estar aquí en este evento de hoy y es justamente para que ustedes puedan conocer mejor nuestro invitado, el profesor Eugenio Tironi. Quiero hacer una presentación corta para que ustedes sepan el currículo del profesor y cómo él va a traer una excelente ponencia que nos va a dar una contribución en el día de hoy. El profesor Eugenio Tironi es doctor en sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y es miembro titular de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Fue fundador, director y investigador del Centro de Investigaciones Sociales Sur, investigador y presidente de CIEPLAN, Corporación de Estudios para América Latina. Actualmente se desempeña como investigador y docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, siendo miembro del Consejo Asesor. Pero también ha dado clases en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Universidad de Notre Dame, en la Universidad Nova Sorbonne. Además de tener varias publicaciones relevantes en el área, también actuó como consultor de instituciones internacionales importantes como la OIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Además de su amplio currículo académico, el profesor Tironi fue director de los contenidos de la campaña por el No en el plebiscito de 1988 que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, contribuyendo activamente para la consolidación de la democracia chilena. Finalmente, también cabe resaltar que el profesor Tironi fue director de comunicaciones del gobierno del presidente Patricio Aylwin. Ahora el profesor Pons nos puede hablar un poco de la temática del evento. Hola, buenas noches. Primero quiero agradecer la invitación de nuestro coordinador Guillermo, que está de vacaciones y no puede participar de esta, y él fue quien hizo posible todo esto. También es un honor estar aquí esta semana, en este día maravilloso que es el Día del Internacionalismo. Y es un conjunto de en vivos que tienen como objetivo traer este tema muy importante en relación de los cursos de relaciones políticas internacionales.
Hoy vamos a ver la trayectoria de la experiencia democrática en Chile a partir de 1973, cuando un golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet cambió el curso de la política en el país, resultando en la caída del gobierno democráticamente elegido del presidente Salvador Allende. Durante los siguientes 17 años, bajo el régimen de Pinochet, Chile enfrentó desafíos marcados por violaciones de derechos humanos, censura y represión política. Fue un momento en el que surgieron diferentes formas de oposición y resistencia en Chile, como algunos movimientos de la sociedad civil, la Iglesia Católica y presiones de la comunidad internacional. En fin, todos unidos en busca de transformaciones en el país. Lo que hace notable la experiencia chilena es la transición pacífica y democrática que tuvo lugar en el país, destacando el plebiscito de 1988 que marcó el fin del gobierno Pinochet y el retorno de la gobernanza civil. Así veremos las valiosas lecciones que podemos extraer de la experiencia chilena, especialmente en lo que respecta a la compleja interacción entre factores internos y externos en el proceso de democratización. Esta es una oportunidad única para comprender un capítulo importante de la historia de Chile, reconociendo su relevancia no solo para el campo de estudios de las relaciones internacionales, sino también para las ciencias políticas. Invitamos a todos a enviar sus preguntas en el chat. Tengan en cuenta que yo y la profesora Natalie estaremos aquí traduciendo las preguntas, transformándolas en preguntas para que el profesor Eugenio pueda responderlas. Tengan en mente que ustedes van a escribir en portugués y ahora serán traducidas al español para que nuestro invitado pueda escuchar las preguntas. Bien, ahora nosotros realizaremos el primer intercambio de idiomas, así que a partir de este momento el profesor Eugenio hablará en español y escucharán la traducción buena en vivo para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por las palabras de Natalie y de Rafael. Eh, yo voy a partir explicando un poco a quienes nos están viendo o escuchando quién era Salvador Allende. ¿Quién fue Salvador Allende? Era una persona de una ciudad cercana a Santiago, Viña del Mar, que está en la costa. Nace en una familia de clase media, eh, muy entroncada con la historia de Chile. Eh, Había una familia que participó, sus antepasados en la independencia de Chile y en toda la historia del país. Eh, Allende es una persona que se forma, en la escuela pública, eh, que hace el servicio militar, eh, que luego estudia medicina en la Universidad de Chile, es médico, lo que nunca ejerció. Él en general se dedicó a la salud pública. Es, es un luchador social. Él siempre se identificó a sí mismo como un luchador social antes que como un político. Eh, Fue parlamentario durante prácticamente 40 años en distintos lugares del país. Era una maquinaria electoral. Era un seductor de masas, de dirigentes y de mujeres. ¿Ah? Un seductor empedernido y muy talentoso. Fue 4 veces candidato presidencial y vino a ganar recién en el año 70. En general, era una persona que era un tipo de liderazgo más bien coalicional que mesiánico. Él buscaba constituir mayorías políticas y electorales para poder alcanzar el gobierno y hacer los cambios sociales que él buscaba, ¿no? Era una persona, como digo, que entendía su función como un eslabón más de una larga continuidad de luchas sociales en Chile. O sea, no tenía un espíritu, llamémoslo así, refundacional.
Él no estaba pensando que a partir de él se iniciaba la historia, sino al revés, que formaba parte de una historia que venía de antes y que seguiría después, como en cierto modo lo dice en las palabras finales que pronuncia el 11 de septiembre de 1973. O sea, Allende es una figura que viene de las profundidades de Chile, ¿no? Eh, él lo dijo cuando fue electo el día 4 de septiembre de 1970, decía: esta que hoy germina es una larga jornada. Decía: yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieron los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Ahora, este es un rasgo que a nosotros, los jóvenes izquierdistas de los años 60, nos molestaba, ¿ah? Nos molestaba que fuera más un luchador social antes que un cuadro político o ideológico. Nos molestaba que no tuviera vaticanos ideológicos ni políticos y que fuera tan independiente. Nos molestaba esto que estuviese tan anclado en la historia de Chile y no en la causa del proletariado internacional, ¿ah? En ese sentido, Allende históricamente se identificaba mucho a los grandes líderes populares y sociales de la América Latina del siglo XX, ¿ah? Un Betancourt en Venezuela, un Haya de la Torre en Perú, sin lugar a duda un João Goulart en Brasil, ¿ah? Era un personaje muy similar que sin embargo se radicaliza bastante, se izquierdiza bastante en los años 60, producto de la intensificación de la Guerra Fría, de la ofensiva de la Alianza para el Progreso de Estados Unidos, y eso lo hace que el programa que él presenta en el año 70, cuando sale electo, es un programa más izquierdista del que él había presentado en sus intentos anteriores, ¿ya? Bueno, Allende gana el año 70 por una votación por un porcentaje muy leve de votos, ¿no? Saca 36% y su principal contrincante, que fue el Jorge Alessandri de la derecha, saca 35 y tantos por ciento, ¿no? Hubo en ese momento múltiples maniobras para evitar que Allende asumiera la presidencia de la República. Una de ellas fue eh, una maniobra en el Congreso para que la democracia cristiana no le diera los votos que necesitaba para ser ratificado como presidente. Y eso fracasó. Y ahí se intentó el plan B, que fue un intento de secuestro del comandante en jefe del ejército, René Schneider, que fracasa y que termina en su asesinato. Y el objetivo de esto era culpar de ese secuestro a la autoizquierda y con eso anular la elección. En ese sentido, creo que es importante consignar y registrar que la asunción de Allende como presidente de la República es muy conflictiva, ¿ah? No fue, digamos, un caminar sobre un prado. Ahora, el programa de Allende, el programa de Allende, a pesar de una retórica muy izquierdista, una retórica que hablaba del socialismo, que hablaba mucho de la clase obrera, que hablaba de los trabajadores, que hablaba del imperialismo, no hablaba jamás de la dictadura del proletariado, es una palabra totalmente vetada para Allende. No hablaba de la violencia, no hablaba de crear una fuerza militar propia, eh, nada de eso que se le ha imputado por la derecha luego durante su gobierno o luego de su muerte. Pero aparte de una retórica un tanto izquierdista, era un programa muy coincidente con lo que fueron los programas de las izquierdas o de las centroizquierdas en todo el mundo en esa época. Estamos hablando de los años 70, y que fueron en gran medida los programas que se implementaron en la Europa de la posguerra, que consistían en tres pilares. Uno, la industrialización a través del mercado, de un fortalecimiento del mercado interno, una cierta autarquía, digamos, que permitiera la industrialización.
El segundo pilar, una integración al sistema del mundo popular que estaba excluido. Y en el caso de Chile eso era fundamentalmente el mundo campesino, el mundo agrícola y los pobres de la ciudad, los marginales urbanos. Y tercero, el tercer pilar, una ampliación de la democracia política, del sistema político, incorporando a nuevos segmentos al electorado y haciéndolo participar en las elecciones. Todo esto Allende lo llamó avanzar por una vía política e institucional hacia un socialismo que él también caracterizó como democrático, pluralista y libertario. Hay que, en este plano, es importante registrar también que el gobierno de Allende en ningún momento rompió este compromiso. O sea, bajo Allende no hubo presos políticos, no hubo censura de la prensa, no existió la más plena libertad de manifestación, de organización por parte de quien estuviera en contra del gobierno. O sea, no se restringió ninguna libertad social, ni política, ni cultural de ninguna especie. El gobierno de Allende parte con resultados muy positivos. Es un gobierno muy ambicioso. En los primeros meses estatiza un número importante de monopolios y los pone bajo el control del Estado, porque se estimaba de que esa era la mejor vía para fomentar la industrialización de Chile y apoyar a la pequeña y mediana empresa. Esta política de estatización de empresas fue respaldada por un amplio arco político en Chile. No fue exclusivamente una idea de la Unión Popular. Luego intensificó la reforma agraria. La reforma agraria venía del gobierno anterior, de Eduardo Frei, un gobierno demócrata cristiano, un gobierno de centro, fuertemente apoyado por los Estados Unidos, por la Alianza para el Progreso, comenzó a implementar una nacionalización del cobre, que es la principal riqueza de Chile, sin pagar indemnización a las empresas propietarias que eran norteamericanas, ¿no? Aduciendo que habían obtenido ganancias excesivas en el pasado. Junto con eso, se comenzaron a aplicar una serie de medidas redistributivas, como no habían existido nunca en Chile, entre ellas una que fue muy importante, que fue la distribución de medio litro de leche diario a cada niño y niña de Chile. Esto le valió a Allende una popularidad extraordinaria en los primeros meses, casi en el primer año. Hay elecciones municipales en marzo del 71. Recordemos que él asumió la presidencia en noviembre del 70, donde obtiene prácticamente 50% de los votos, pero prontamente, ya a fines del año 71, comienzan a surgir problemas en el sistema económico, desequilibrios que se expresan en inflación y en desabastecimiento de ciertos productos básicos para la canasta popular, especialmente alimentos. Y se comienza a producir también un desborde de la movilización popular, o sea, los límites que se habían puesto en materia de reforma agraria fueron desbordados, los límites que se habían puesto en materia de estatización de empresas fueron desbordados por los propios campesinos y por los propios trabajadores que buscaban tomar el control de sus fuentes productivas y de sus fuentes de trabajo. En parte porque eso le permitía obviamente mejores condiciones económicas, pero en parte muy importante también porque veían en eso como un reconocimiento, una dignidad, un empoderamiento muy importante. Comenzó a brotar también
un terrorismo que en Chile no se conocía, acciones de bombas, acciones de violencia, intentos de asesinato, que se ha sabido después eran perpetrados por grupos de ultraderecha, pero con apoyo de los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, como lo han confesado sus propios responsables, y se fue agudizando el conflicto político, especialmente porque el centro demócrata cristiano se fue aliando con la derecha y fueron creando un bloque anti-Unidad Popular, anti-Allende, muy poderoso, y que tenía control del Congreso. Y a esto hay que sumar de que el gobierno de Allende comenzó a entrar en conflictos con el Poder Judicial y con la Contraloría General de la República, que es el órgano que controla en Chile la administración. Bueno, en octubre de 1972 se produce un hecho muy importante para comprender el curso de la historia de la Unión Popular, que es un paro, una huelga de los dueños de camiones, algo que ustedes en Brasil y nosotros en Chile también hemos vivido muchas veces, ¿no? Que realmente detuvo al país y que contó con el respaldo de las clases medias, que contó con el respaldo de los pequeños comerciantes, que incluso contó con el respaldo de ciertos grupos sindicales, especialmente de la gran minería del cobre. Para desmantelar este movimiento que realmente llegó a asfixiar la economía chilena y a provocar el caos en la vida doméstica, Allende recurrió a las Fuerzas Armadas y nombró como ministros a los comandantes en jefe de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, o sea, de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Ejército y también Carabineros. Bueno, hubo una pequeña pausa, pero luego la tensión siguió subiendo. Hay que recordar que en el periodo de Allende se dio circunstancias muy económicamente muy complicadas, porque la pugna con Estados Unidos le significó que Estados Unidos cortara todo crédito, cortara toda ayuda, eh, cortara toda inversión en Chile. ¿Ah? Como había dicho Nixon cuando asumió Allende, nosotros tenemos que hacer gritar a la economía chilena. Y lo consiguieron. ¿Ah? Pero a esto se sumó que este fue el momento de la crisis del petróleo. Nunca el cobre, que es el principal recurso de Chile, había tenido un precio más bajo en el mercado internacional que en el periodo de Allende. Por lo tanto, Chile vivía una situación económica muy crítica. ¿Eh? Si a esto sumamos los problemas que se comenzaron a producir en la producción agraria, por las tomas indiscriminadas de tierras, los problemas que se comenzaron a producir en la fábrica, por la ausencia de insumos, por la nula inversión y también por problemas de gestión, de capacidad de gestión, teníamos una situación muy crítica en la economía y esto se traspasaba a la sociedad y se traspasaba al sistema político. En esa circunstancia, Allende busca llegar a un acuerdo con la democracia cristiana, que era la principal fuerza de oposición, ¿ah? Que tenía la mayor cantidad de parlamentarios, y con la cual había muchas coincidencias. ¿Ah? Había muchísimas coincidencias. De hecho, el programa de Allende y el programa de Radomiro Tomic, que fue el candidato de la democracia cristiana en la elección de 1970, eran prácticamente idénticos. Tenían diferencias de grado, pero no diferencias de orientación. Busca un entendimiento a través de la Iglesia Católica que no prospera. Y no prospera
bueno, algunos que culpan de esto a la democracia cristiana por haber sido demasiado intransigente, porque derechamente la democracia cristiana lo que pidió a cambio de una tregua fue la abdicación de facto de Allende, la entrega del control del gobierno a los militares, y en parte también por el propio Allende, quien creyó que podía ganar tiempo, o así fue interpretado por la democracia cristiana, eh, y por ende, digamos, Allende creyó que disponía de más tiempo del que realmente disponía, ¿no? Ese acuerdo no prospera, y también en parte, en forma muy importante, porque Allende no tuvo el respaldo de su propia coalición política para buscar en serio un acuerdo con la democracia cristiana. Disponía del respaldo del Partido Comunista, no muy entusiasta, pero tenía el respaldo. No así de su propio partido, el Partido Socialista, y de grupos de izquierda más radical que habían en la Unión Popular y fuera de la Unión Popular, quienes no veían con mucha preocupación la amenaza de una ruptura institucional, ¿ah? De un quiebre de la democracia. Más bien lo veían como un paso necesario para avanzar en una revolución socialista, ¿ah? Y por ende no estaban dispuestos tampoco a entregarle a Allende un cheque en blanco para que buscase una tregua con la democracia cristiana. Y eran estas fuerzas de izquierda o de ultraizquierda, si se quiere llamarlo así, que en lugar de favorecer la gobernanza, el orden del país, favorecían más bien su radicalización y el desorden. Hay que tener en cuenta que vivíamos un momento en Chile de extrema polarización, ¿eh? No solamente de la clase política, sino que de la sociedad como un todo. O sea, esto eran en las parejas, en la familia, en los barrios, en las fuentes laborales, eh, ni qué decir en las universidades, ¿eh? Muchas de las cuales se habían quebrado entre dos bandos, el bando pro Allende y el bando anti Allende. Y se había venido entrando en una suerte de clima en que la población ya comenzaba a sentir que aquí no había otra salida que un quiebre, que ya los recursos del diálogo, del acuerdo, del entendimiento se estaban agotados. Y como decía, esto lo peor era que dentro de la propia Unidad Popular había un sector que no veía este peligro como realmente como una amenaza, sino más bien como una oportunidad, ¿no?, de avanzar hacia una revolución socialista. En el campo de la oposición a Allende, lo mismo, ¿no? Gran parte de la oposición, especialmente la derecha, pero también sectores de la democracia cristiana, no querían un acuerdo con la Unidad Popular, sino que lo que buscaban era un fracaso estruendoso del experimento de la Unidad Popular para iniciar una nueva fase histórica en Chile. Ellos lo que estaban buscando era, si ustedes quieren, incrementar las contradicciones, incrementar la crisis y el conflicto para poner fin a lo que había sido el largo ciclo del llamado estado de compromiso que se había inaugurado en Chile en los años 30 y que venía mostrando signos de crisis al menos desde fines de los años 50 y que se había intentado corregir con un gobierno de derecha y había fracasado, se intentó corregir con el gobierno de Frei y había fracasado, y ahora se estaba intentando corregir con el gobierno de Allende. Entonces había un sector de la derecha intelectualmente muy poderoso, entre los cuales estaban lo que serían después los Chicago Boys, un grupo de economistas que habían estudiado en la Universidad de Chicago, que querían aprovechar esta oportunidad para
no solamente derrocar a Allende, sino terminar con este ciclo histórico y hacer una revolución capitalista, neoliberal. Es bien curioso en ese sentido, porque así como en la izquierda algunos querían la crisis para provocar la revolución socialista, otros en la oposición a Allende querían la crisis para provocar una revolución capitalista. Los que ganaron, obviamente, fueron los segundos y no los primeros. Ahora, aquí también hay que considerar otro factor fundamental, que era Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, fue un actor muy importante en Latinoamérica, bueno, durante todo el siglo XX y hasta no sabemos cuánto lo sigue siendo hasta el día de hoy. Ustedes lo vivieron en Brasil, ¿no es cierto?, con la participación de Estados Unidos en el derrocamiento de João Goulart. En Chile, Estados Unidos estuvo muy presente en la elección de Frei Montalva en el año 64, estuvo muy presente en el intento de impedir el triunfo de Allende el año 70, y fue un agente muy activo, muy importante en la oposición a Allende, en el desmantelamiento de la economía chilena, en el fomento de una situación de caos, de crisis, en el financiamiento de la prensa opositora, etc. Estados Unidos no quería bajo ningún punto de vista el apaciguamiento o una tregua que pudiera dar lugar a una sensación de éxito de la experiencia de la Unión Popular. ¿Por qué? En parte porque no quería una nueva Cuba en Latinoamérica, pero especialmente porque no deseaba que a través de un acuerdo con la democracia cristiana se creara una situación que se podía reproducir en Europa del Sur. Esto es una situación donde convivieran, ya sea abierta o soterradamente, en el respaldo a un mismo gobierno, fuerzas de izquierda, incluyendo el Partido Comunista, y fuerzas de centro, como era la democracia cristiana chilena. Eso es, en cierto modo, lo que estuvo, fue el proyecto del eurocomunismo después de la caída de Allende, y que es proclamado por Enrico Berlinguer. Pero lo que básicamente Estados Unidos, particularmente Henry Kissinger, ya veía ese peligro, ¿ya? El peligro de que a partir de un ejemplo exitoso de alianza entre la izquierda, incluyendo los comunistas y la democracia cristiana en Chile, esto se constituyera un ejemplo a seguir en Italia, en Francia y eventualmente en la España postfranquista. De ahí que hubo una... incluso cuando el gobierno de Allende busca una suerte de tregua con Estados Unidos, por la discusión que había sobre la indemnización a las empresas que habían sido nacionalizadas, Estados Unidos se niega, porque estaba buscando, en el fondo, una solución más radical. Ahora, ¿podía Allende haber detenido el golpe el año 73? Yo personalmente lo veo difícil. Yo creo que las cartas estaban echadas, ¿eh? Había un sector de la izquierda que no le aceptaba negociar un acuerdo con la democracia cristiana. Había las fuerzas dominantes de la derecha no querían un entendimiento, preferían precipitar las cosas hacia un golpe de Estado, y Estados Unidos estaba también jugado por esa opción. Ahora es obvio, mirado a la distancia, es que Allende y la Unión Popular no ponderaron suficientemente las fuerzas que estaban poniendo en movimiento. Y esto, como fue en cierto modo, el producto de un cierto romanticismo muy propio de aquella época. O sea, esto
ya las fuerzas que estaban poniendo en marcha se expresaron con el asesinato del comandante jefe del ejército en el año 70. Pero eso como que rápidamente se negó, ¿no? Se reprimió, se pasó por alto, ¿no? Y Allende confió hasta el último día en que las Fuerzas Armadas serían leales, cumplirían con respetar la Constitución, serían obedientes a su autoridad. Y eso mismo es lo que explica por qué en sus últimos minutos, en sus últimas horas, estando en La Moneda, él insiste tanto en la palabra traición, felonía, porque él siempre creyó, bastante ingenuamente, que las Fuerzas Armadas y sus mandos serían leales al gobierno. Tampoco calibró suficientemente que la reacción del poder económico, ¿no? Que obviamente estaba perdiendo sus tierras, estaba perdiendo sus fábricas, estaba perdiendo los bancos, que también fueron nacionalizados, y por lo tanto iba a reaccionar como lo hizo, ¿no? Y en tercer término, es obvio que no ponderó suficientemente lo que iba a ser la reacción de Estados Unidos. Se cuenta la anécdota que cuando asume Allende, llama al embajador de Estados Unidos, le cuenta su plan de nacionalización del cobre sin ninguna compensación, y el embajador de Estados Unidos le dice simplemente: esto es inaceptable, y se retira. Bueno, esto lo cuenta Carlos Altamirano, el secretario general del Partido Socialista en ese entonces. Bueno, no se supo ponderar bien, esto fue el año 70. ¿Qué significaba inaceptable? Eso lo vinimos a saber recién el 11 de septiembre de 73. Esto llevó a Allende a que en lugar de suavizar un poco los aspectos más radicales de su programa o ralentizar su ejecución, siguió adelante contra viento y marea, presionado por los partidos políticos de su coalición y presionado también por un muy masivo movimiento social. O sea, el grado de movilización social que hubo bajo Allende, este sentimiento de fiesta, de emancipación, de empoderamiento de los grupos más vulnerables fue extraordinario. No era llegar y detenerlo, ¿no? Fue un movimiento muy poderoso que llevó a Allende a no hacer un esfuerzo por contenerlo, por canalizarlo, esfuerzo que habría sido muy doloroso, quiero decir, muy doloroso, y bueno, terminó en cierto modo por asfixiarlo. En ese sentido, uno podría decir de que el 11 de septiembre de 73 chileno fue el fin, digamos, de un estilo de desarrollo, de un tipo de democracia, de una forma de sociedad que se había gestado en los años 30, que venía dando tumbo y que se habían intentado correcciones por la derecha y por el centro y que no habían resultado, y que en general, porque hay que entender que las cosas son así. Frei, en 64, sale elegido por el fracaso de Alessandri y de la derecha y sus fórmulas empresariales para salir de la crisis. Allende sale elegido por el fracaso, o digamos, por el éxito solamente relativo de Frei, y también se ha elegido con la promesa de corregir y de poner fin a una crisis que venía acumulándose en los años anteriores. Desde ese punto de vista, el golpe de Estado en Chile de 73 es una convulsión mayor de la sociedad chilena. No solamente y se vio, ¿no es cierto?, con los años, no fue solamente un cambio a nivel de la clase dirigente, del sistema político, sino fue mucho más profundo, y algo que no tomó en realidad por sorpresa a nadie, ¿eh? O sea, como dije antes, en algún momento que ya se había producido una suerte de desesperanza en que
no habían soluciones a la mano por la vía de la negociación ni del acuerdo, de que algún quiebre era inevitable. Algunos pensaban en una guerra civil, no sabemos cuán larga podría haber sido por una guerra civil, o sea, que las Fuerzas Armadas se dividieron. Allende fue un adversario decisivo a eso. Él, de las cosas que más temía en una guerra civil, su antepasado, su abuelo, había participado en la guerra civil en Chile en 91, que fue muy sangrienta, y no quería ser el responsable de una situación semejante. Y en parte el suicidio de Allende, el 11 de septiembre de 73, obedece a su deseo de no ser un factor que hubiese podido precipitar una guerra civil. Eh, lo que quedaba era un golpe de Estado, que era la crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabía que se estaba preparando y terminó por estallar el 11 de septiembre. Ahora, lo que llamó la atención, sin embargo, fue la extrema violencia que ocuparon las Fuerzas Armadas esa mañana del 11 de septiembre. Porque no solamente bombardearon el Palacio de Gobierno, la Moneda, bombardearon y atacaron la casa del presidente de la República, en Tomás Moro. Persiguieron y apresaron a gran parte de los dirigentes políticos, pero también a los dirigentes sindicales, a los dirigentes campesinos, a los dirigentes estudiantiles. O sea, fueron miles de personas apresadas en pocos días. Bueno, otras centenas de personas dirigentes tuvieron que asilarse en la embajada. Se estigmatizó todo lo que hubiese tenido que ver con la Unidad Popular y eso se mantuvo por 17 años. Y todo esto en circunstancias que la resistencia armada al golpe militar fue literalmente nula, literalmente nula. No habrá durado más que una hora de unos pocos personas apostadas en los alrededores de la Moneda y al interior de la Moneda que tenían unos fusiles y pistolas. Esa sería la única capacidad de resistencia. Lo que prueba un poco, hay que decir, la irresponsabilidad de cierta izquierda que durante tanto tiempo habló de un enfrentamiento armado, de hacer de Chile un nuevo Vietnam, y no disponía sino de algunas escopetas viejas y de algunas pistolas. ¿Por qué esta violencia del golpe? No hay ninguna duda, es que los militares querían dar una señal de severidad para evitar cualquier disidencia dentro de su fila. O sea, existía el temor, sin lugar a duda, de que mandos y sectores de las Fuerzas Armadas mantuvieran su fidelidad a la Constitución. Y eso era plausible. No había uniformidad en esta materia. Por lo tanto, se trató de dar una señal tal que inhibiera cualquier adhesión al gobierno que estaba siendo derrocado. Como dije, suponían los militares una capacidad de resistencia muy superior a la que realmente existía, pero además el golpe, esta violencia del golpe, que fue una violencia no solamente desde arriba, sino que también desde abajo. O sea, aquí en Chile, nosotros tuvimos dueños de empresas que promovían que la Fuerza Armada o que Carabineros apresaran y eventualmente fusilaran a los dirigentes sindicales, o dueños de tierra que participaban con los carabineros en el apresamiento y el fusilamiento de dirigentes campesinos. Esto obedecía a una acumulación de odio, de resentimiento, de miedo, que venía no desde Allende, venía desde antes de Allende. Y que si uno tiene que encontrar su origen, en el caso de la población, digámoslo así, de la clase dominante, para ponerle un nombre, venía de la reforma agraria. Y en el caso de
de las Fuerzas Armadas venía de una propaganda antimarxista muy propia de la Guerra Fría, que fue muy persistente, digamos, en el Chile de ese momento. Ahora, lo importante, además de esta violencia del golpe, es que tuvo consecuencias muy duraderas, porque el sector más, digámoslo así, en las Fuerzas Armadas, cuando se da el golpe, se produce una bifurcación entre dos, dos sectores, dos grupos. Un grupo, si ustedes quieren, que buscaba una rápida restauración de la democracia para volver a un régimen civil en cosa de un año o 2 años. Y otro sector que argumentó que si hacían eso, si volvíamos a un régimen civil en 2 años, la violencia, digamos, los militares, los mandos militares serían perseguidos inevitablemente por la justicia, por las atrocidades cometidas en materia de violación a los derechos humanos. Y por lo tanto, el argumento que se empleó fue: ustedes, señores militares, tienen que permanecer muchos años en el gobierno hasta que eso se olvide, hasta que se olvide su origen. Y en segundo lugar, tienen que producir una revolución que esté a la altura del bombardeo de la moneda. ¿Ah? Esto es como la Revolución Francesa, que es una revolución que estuviera a la altura de haber aplicado la guillotina al rey. Y esa revolución, ahí vinieron un grupo de civiles, tendría que ser esta revolución neoliberal, esta revolución capitalista, que en Chile tuvo características, digamos, sin precedentes. ¿Ah? Nosotros en Chile vivimos bajo la dictadura de Pinochet y sostenida en la violencia del golpe. Por eso que digamos, son inseparables las características que tomó la dictadura y su origen. ¿Ah? Es su origen, en cierto modo, lo que alimenta el carácter que tuvo. Hubo un quiebre violentísimo en que pasamos de una sociedad estructurada en torno al Estado a una sociedad estructurada en torno al mercado, de una sociedad donde, donde reinaba la ciudadanía, o sea, esa digamos, ilusión de igualdad, ¿ah? Que es la ciudadanía, pasó a ser una sociedad regulada por los contratos. Nosotros tenemos un tipo de sociedad donde las necesidades más esenciales de las personas en materia de previsión, de educación, de salud, están basadas en contratos individuales con prestadores privados, en la cual la idea de comunidad, la noción de comunidad, basada en la familia, en la iglesia, en los sindicatos, en los partidos, fue arrasada por un fomento radical del individualismo. O sea, en otras palabras, nosotros pasamos de una sociedad, digamos, muy estructurada en torno a la ética católica a una sociedad que buscó ser estructurada bajo una ética protestante. O sea, si ustedes me obligaran a decir qué significó el golpe de Estado en Chile, fue el paso de una sociedad que miraba como utopía, como proyecto a Europa, a una sociedad que comenzó a ver como utopía, como proyecto, como destino a los Estados Unidos. Bueno, termino diciendo que, bueno, se ha discutido mucho en estos días que han sido muy conmovedores en Chile a raíz del recuerdo de los 50 años de la muerte de Allende, el fin de la Unidad Popular y del golpe de Estado. Se ha conversado mucho respecto a la figura de Allende, ¿eh? ¿Y en base a qué hay que recordar a Allende? ¿Acaso como ese viejo parlamentario
socialdemócrata, acaso como este presidente de un gobierno frustrado que no consigue su objetivo, o acaso como esta persona que asume un rol heroico que lo hace quedarse en la moneda para defender la Constitución y su compromiso de respetarla. Bueno, y no hay ninguna duda que las tres cosas están entrelazadas y que lo que finalmente queda grabado en la historia de los pueblos, en la historia de la humanidad y en el alma de las personas es el gesto final. O sea, es eso lo que hace a una persona corriente un héroe o a un supuesto héroe un miserable, ¿no? Y esto es lo que quedó grabado en la historia, yo creo, de Chile y del mundo. O sea, una persona que resiste en defensa de sus principios y de la Constitución, que no acepta transacciones en su beneficio. Recordemos que a Allende le ofrecieron esa mañana salir a México con su familia, fórmulas, digamos, para que pudiera salvar su vida. Él se niega. Ordena salir de la moneda a las mujeres y eh, a quienes no tenían capacidad para usar armas ni participar en la defensa, y además a los que le pidió que salieran a contar la historia. Un líder que le pide a sus seguidores en esa mañana no sacrificarse en vano y que vuelve se quita la vida con el fin de poner en él mismo la responsabilidad por esta situación y evitar, como dije antes, cualquier estímulo, cualquier justificación para una guerra civil. Esas horas, digamos, que son ínfimas en el lapso de una vida, digamos, lo dejaron marcado para siempre. Y en Chile, nosotros vivimos 17 años en que no pasó un segundo, un nanosegundo, sin que no escucháramos hablar contra Allende. Desde diciendo las cosas más atroces respecto a su vida personal, respecto a su familia, respecto a sus ambiciones, respecto a su gobierno. Y Allende ha seguido en la memoria como lo sigue estando hasta hoy, y sus huellas son muy perdurables. O sea, yo me preguntaba cuáles son las huellas de Allende en el Chile de hoy. No hay ninguna duda que una gran huella es la revolución capitalista que hemos vivido, ¿ah? Que en parte trajo gran prosperidad económica a Chile. Fuimos el primer experimento neoliberal, antes que Thatcher, antes que Reagan y antes de su aplicación en todo el resto del mundo. Esta revolución capitalista no se habría podido hacer sino sobre el cadáver de Allende, ¿no? Sin Allende muerto en la moneda, un experimento de esa radicalidad no se habría podido realizar. Pero también Allende es quien abre paso, él es el ejemplo de Allende, la huella de Allende, lo que permite esta transición institucional a la democracia que tú, Rafael, comentaste anteriormente. O sea, así como Allende intentó una transición, una vía chilena al socialismo, yo creo que en Chile logramos una vía chilena a la democracia, ¿ya? En ambos casos, a través de las instituciones. En el caso de Allende, quiso llegar al socialismo a través de la institucionalidad burguesa, como se le llamaba en ese entonces, y en el caso de la oposición a Pinochet, logramos transitar a la democracia a través de la institucionalidad de la dictadura. Porque eso fue el plebiscito del 88. Fue ocupar la institucionalidad de la dictadura para derrotar a Pinochet a través de ese plebiscito que estaba destinado teóricamente a entregar una mera ratificación de Pinochet para que permaneciera en el poder 8 años. Y eso yo creo que es huella de Allende.
Allende nos enseñó, le enseñó a la izquierda chilena que los cambios había que hacerlos a través de las instituciones y no fuera de las instituciones. Allende también dejó como huella un compromiso a fuego con la democracia y el respeto a los derechos humanos, que hoy día está es muy fuerte en general en la izquierda chilena. Es cuestión de ver la postura del presidente Boric respecto de estos temas, lo que le ha valido algunos contratiempos en América Latina con algunos gobiernos o gobernantes, incluyendo el presidente Lula. Eh, yo creo que también el ejemplo de Allende y la huella de Allende se observa y muy claramente en lo que fue la creación de la concertación de partidos por la democracia. La concertación de partidos por la democracia es el cumplimiento del sueño de Allende. O sea, es la reunión bajo el mismo propósito, bajo el mismo programa de la izquierda, por una parte, y de la democracia cristiana por la otra. Eso se concretiza el año 88 frente al plebiscito organizado por Pinochet y se mantiene en los gobiernos, se mantiene lo que permite ganar el gobierno con Patricio Elwin y mantener el gobierno por casi 20 años. ¿Eh? Lo que hay detrás de la concertación es que no es posible un programa de cambio estable sin reunir a los 2/3 de los 3/3, digamos, del escenario político chileno, o sea, sin reunir a la izquierda con el centro, ¿no? Y dejar aislada a la derecha, que no es posible sino con un programa moderado, gradual, que garantice la gobernanza, ¿no? Yo diría que a esta concertación después se unió incluso el Partido Comunista, con Bachelet, ¿no? Y yo creo que eso fue una parte de la audiencia, como decía, de Allende. Ahora, bueno, quizás dejo para después, para las preguntas y para los comentarios, cómo esto se ha traducido en lo que ha pasado en Chile en los años más recientes, pero eso, como dije, lo dejo mejor para los comentarios, por lo tanto, termino ahora. Gracias. Muchas gracias, profesor Eugenio, por su presentación. A partir de este momento, iniciaremos la sesión de debate con las preguntas del público que nos acompaña en YouTube. Escucharás las preguntas en español. Es importante hacer una breve pausa al final de sus respuestas. A partir de ahora realizaremos el segundo intercambio de idiomas y volveremos a hablar en portugués con el público. Volverás a escuchar la voz de nuestro traductor. Então, muito obrigado, Eugênio, Muchas gracias, Eugenio, por esa brillante y emocionante exposición. A quien estaba siguiendo pudo sentir no solamente sus palabras, pero la emoción que fue transmitida para nosotros. Ahora vamos a pasar para las preguntas. Ustedes escribieron en portugués en el chat. Yo voy a pasar para nuestro equipo de traducción. El profesor Eugenio va a responder en español y ustedes van a escuchar la traducción para portugués. Por ese motivo, en cada pregunta y de cada respuesta, vamos a hacer una pequeña pausa. Son algunos segundos para que el equipo de traducción pueda cambiar de idioma. Profesora Natalie y Rafael, estamos con bastante participación del público, ¿no? Entonces comencemos con quién. Profesor, tenemos varias interacciones y algunos puntos muy buenos que se conectan con lo que el profesor dijo. Y quiero comenzar con una aquí que viene esa reflexión que trae la reflexión que el profesor Eugenio trajo sobre el impacto del proceso de transición de un régimen democrático para un régimen autoritario en la historia chilena, que no es particular de Chile ni de los países Latinoamérica que pasaron como la Guerra Fría, ¿no? La pregunta es de Alice Lima Sousa y preguntó: ¿cuánto la dictadura impactó la visión y el comportamiento de los chilenos en relación de la democracia?
en Brasil genera mucho impacto y es importante entender cómo eso ocurrió en Chile, cuáles son los efectos de la dictadura para el comportamiento político y la visión democrática de los chilenos. Professor Eugênio, se você tiver escutado a professora Nathalie ou a tradução, Profesor Eugenio, ¿usted escucha a Natalie o la traducción? Usted ya puede responder. No he escuchado la traducción. não escutou a tradução? Tá, então, professora Nathalie, você pode ajudar o professor Eugênio, por favor? Profesora Natalie, ¿puede ayudar? Con mi español, que no es de los mejores. Pero profesor, la Alice Lima Souza, que estuve acompañándolo en su presentación, le preguntó el cuánto o lo cuánto la dictadura acabó por impactar la visión y el comportamiento de las personas en Chile con relación a la democracia. Entonces, cómo esto acabó creando un impacto en cómo las personas perciben la democracia, su importancia o no. En Brasil también tenemos muchas cosas relacionadas a los impactos de la dictadura. Perdóname pelo español. Entendido, entendido. Muchas gracias. Algo había entendido, pero no suficientemente. Yo creo que impactó mucho esto en la izquierda. Eh, yo diría que y hablaría en conjunto del valor de la democracia y de los derechos humanos como una cuestión intransable en cualquier circunstancia, como el límite de la acción política. En eso contribuyó mucho como la unidad que se produjo entre la izquierda, gran parte de ella marxista, con la Iglesia Católica en la defensa de los derechos humanos. Pero también creo que esto impactó en la derecha. Hemos tenido en estas semanas que han pasado un muy fuerte debate con la derecha respecto a la condena del golpe militar. La derecha se negó a condenarlo. Lo lamentó, tiende a culpar de eso a la Unidad Popular y Allende, pero donde no hay dudas alguna es que la propia derecha se pronuncia tajantemente a favor de la democracia en todas circunstancias, en contra de quiebres institucionales en todas circunstancias y a favor del respeto irrestricto de los derechos humanos. No se consiguió sacar una declaración común como quiso el gobierno, de todo el arco político, ¿ah? Pero al menos se consiguió un documento común de todos los expresidentes de la República. Eso incluye a Sebastián Piñera, un gobernante de derecha, en torno a estos valores, ¿ah? de rechazo a la violencia, de rechazo a los quiebres institucionales, de respeto a la democracia y de respeto irrestricto a los derechos humanos. Incluso más, yo agregaría que nosotros hoy día en Chile tenemos un crecimiento muy importante de la extrema derecha, ¿no? De la derecha radical, ¿no? Pero esta derecha radical chilena es muy cuidadosa, incluso cuando se trata de los temas que puedan, o de materias que puedan vulnerar la democracia y los derechos humanos. O sea, de ese punto de vista, la experiencia de la Unidad Popular y de Allende y su sacrificio han reforzado muy profundamente
yo diría, sentimiento democrático de los chilenos. Professor, posso fazer uma pergunta para você? ¿Puedo hacerle una pregunta? Nós temos uma pergunta do professor Gerson Brusenko, Tenemos una pregunta del profesor Gerson, de nossa que universidade. es profesor de nuestra universidad. Quais são os desafios para a ¿Cuáles son democracia chilena em la atualidade? Teniendo em conta o legado das ditaduras e o pensamento conservador que aún persistem em América Latina. Nosotros en Chile tuvimos el año 2019 un quiebre muy grave de nuestra convivencia a raíz de lo que llamamos aquí el estallido, ¿ah? Una protesta social inesperada, eh, muy violenta, muy destructiva por parte de ciertos grupos y que contó con un respaldo masivo de la población. Esto demostró las fragilidades de la democracia chilena y del modelo chileno. De la democracia en cuanto no fue capaz de representar y canalizar estas pulsiones destructivas y este malestar, y del modelo por cuanto descubrimos que este sistema, este modelo contractualista al cual me refería antes, de depositar toda la responsabilidad en los individuos y en sus relaciones de mercado, cuando no hay un crecimiento económico fuerte y cuando no se cumple el sueño meritocrático, como comenzó a ocurrir en Chile hace 10 años, se vuelve muy asfixiante, se vuelve insoportable y lleva a este tipo de estallidos, que son los riots de Estados Unidos a veces, que son estallidos que uno ve también en Gran Bretaña, pero aquí alcanzó una dimensión extrema, ¿ah? Nacional. ¿Ah? Esto nos llevó a decir tenemos que corregir el sistema democrático. Y este fue un acuerdo de todos los partidos políticos. Fines del año 2019, y se planteó fabricar una nueva constitución. Se sometió esto a votación de la población, si había acuerdo en esto o no había acuerdo. El 80% de las personas dijeron estar de acuerdo. Se hizo una elección de una convención constitucional en que se eligió a personas ajenas al sistema político y a los partidos políticos. Esa convención trabajó un año, llegó a una propuesta muy radical, muy innovadora, muy maximalista, muy refundacional, que fue rechazada. Fue rechazada por un 62% de los votos el 4 de septiembre del año pasado. A partir de eso se eligió, los partidos políticos nuevamente se pusieron de acuerdo para proseguir con el sistema, con el proceso de elaborar una nueva constitución, y para lo cual se eligió una nueva convención donde, para la sorpresa de todo el mundo, ganó la extrema derecha, que nunca quiso cambiar la constitución, que está conforme con la constitución actual. Sin embargo, ganaron esta elección y hoy día dominan lo que se llama el Consejo Constitucional. Estamos en medio de ese proceso con muchas dificultades, porque esta derecha más extrema, en lugar digámoslo así, de
de suavizar los rasgos más, digámoslo así, autoritarios y más neoliberales de nuestro orden constitucional, lo está acentuando, los busca acentuar. Entonces, elimina, digamos, consagra y consolida todos los sistemas contractuales, ¿eh? En pensiones, en salud, en educación. Reduce la participación del sector público en todos los planos que puede. Eh, eh, Elimina la mención al cambio climático y además es muy retrógrada lo que está planteando en materia de derechos de la mujer y derechos reproductivos en particular. Ahora, lo que hace que hoy día en la encuesta estén señalando que hay una mayoría de la población que votaría en contra del plebiscito que está proyectado para el 17 de diciembre próximo. ¿Ah? Es que tiene que decir si acepta nuevamente este nuevo proyecto o lo rechaza. En caso que lo rechace, quedamos con la constitución que hoy día tenemos y yo creo que este proceso se anula, digamos, aborta. ¿No? Bueno, en caso que se apruebe, no sabemos lo que va a ocurrir tampoco, porque quizás si se aprueba será por una votación, por una diferencia muy baja, lo cual hace que la propuesta tenga poca legitimidad. Entonces, nuestra democracia está en un proceso de reconstrucción, ¿eh? En un proceso de reajuste. ¿Eh? Y además estoy en medio de una situación económica difícil post pandemia, con un gobierno joven y de izquierdas, que sin embargo ha mostrado gran pragmatismo, ¿eh? Y gran compromiso con la institucionalidad. Este es un gobierno que no se ha movido un milímetro respecto de lo que son las reglas democráticas, la institución democrática, y que ha tenido una postura muy fuerte en materia de derechos humanos, tanto interna como internacionalmente. Entonces yo diría que si me pregunta cuál es el principal desafío de la democracia en Chile, es uno, establecer ojalá nuevas reglas que le permitan ganar en legitimidad al sistema político, que la ha perdido severamente en los últimos años, y a partir de eso concordar por parte de los actores políticos ciertas reformas que se vienen postergando por años y años en materia primordialmente de pensiones, salud y sistema tributario. Esos son los grandes desafíos que hoy día tiene el sistema político, pero dentro de una trayectoria que nosotros como chilenos podemos darnos por satisfechos porque hemos enfrentado crisis muy duras, como fue la del 2019, y situaciones muy inesperadas, como fue el rechazo del proyecto de constitución de la convención, y en ningún momento se ha planteado por parte de nadie saltarse las reglas constitucionales. Y en ningún momento las Fuerzas Armadas han sido un actor a tener en cuenta. ¿Ah? Y hemos logrado salir de esta encrucijada a través de más democracia, como dice el presidente Boric, y no de menos. Muchas gracias, profesor Eugenio. Eh, Usted habló acerca de la constituyente, ¿no? Y de la importancia de aprobar la discusión acerca de la constitución. Entonces, quiero hacer una pregunta que va en esta dirección. ¿Cree usted que la reciente campaña del plebiscito para la nueva constitución cometió algún error estratégico en comparación con la campaña del no, que fuera la campaña que usted incluso eh, hizo parte y fue uno de los nombres importantes de esta campaña?
Muy buena pregunta. Yo creo que el problema mismo de la convención no fue la campaña, sino que el contenido. ¿Ah? Eh, en el caso del no, el contenido fue muy simple. Evitar que Pinochet esté 8 años en el gobierno y conseguir que se realicen elecciones donde cada uno podrá elegir a un presidente de su gusto. Nada más. No dijimos que íbamos a desmontar el modelo económico, no dijimos que íbamos a castigar a los violadores de los derechos humanos, no dijimos que íbamos a cambiar nuestra posición en el escenario internacional, nada. Fue algo muy concreto y que no atemorizaba a la población, que era nuestro principal adversario. Nuestro adversario en el no era Pinochet, nuestro adversario era el miedo, y un miedo que lleva a la inacción, que lleva a la indiferencia. En el caso de la convención fue exactamente opuesto. Lo que se propuso en su proyecto constitucional fue muy maximalista, era la constitución más extensa y más ambiciosa que se ha pensado jamás yo creo que en la historia de la humanidad. Abordaba todos los temas imaginables, desde la manera de hablar, desde la manera de comportarse, desde los derechos de los animales y de la naturaleza, y replanteaba la distribución del poder territorial, eliminaba instituciones que tenían siglos, como el Senado de la República. O sea, modificar la manera de elegir a los jueces y de controlar a los jueces. O sea, prácticamente no dejó piedra sin tocar. ¿Ah? Y esto generó mucho temor en la población. Y temor a que le cambiaran el país en el que había nacido. ¿Ah? En que ya se modificaban las costumbres, se modificaba la bandera, incluso con mitos, digamos, de que se iba a cambiar la bandera, que pasábamos a ser un país plurinacional, y esto fue muy bien aprovechado por la oposición al nuevo proyecto constitucional, alimentando los miedos, pero miedos que tenían base real. ¿Ah? O sea, fue muy parecido a lo que se hizo frente a Allende. ¿Ah? Y esto hizo que las chilenas y los chilenos, dado que esta vez además fue voto obligatorio, no voluntario, salieran de todos los rincones del país y fueron a votar en contra de una propuesta que les pareció amenazante. Lo curioso es que hoy día este mismo sentimiento lo comienzan a sentir respecto de una propuesta que es la que se está elaborando hoy, que está en la antípoda de la anterior. ¿Eh? Es pero las personas comienzan a sentir que esta propuesta va a quitar derechos a las mujeres, va a eliminar el aborto en 3 causales, está deteriorando el papel del Estado, y esto también les produce temor. O sea, este proyecto constitucional de hoy está cometiendo los mismos errores del de ayer. Y no sería raro que si no se corrige esto, los resultados sean idénticos. Lo cual demuestra una extrema sabiduría del pueblo chileno. Professor, eu tenho uma pergunta de Fernando em nosso chat. Em Brasil, os militares seguem apoiando golpes de Estado e o retorno da ditadura. Sucede o mesmo em Chile? Mi respuesta es no. En Chile
Recordemos que la transición a la democracia se hace con Pinochet como comandante jefe del ejército. Recordemos que se hace bajo normas que le permitían a las Fuerzas Armadas resistir las órdenes y las decisiones del presidente de la República, que impedían al presidente de la República intervenir en la, en la, en la elección de sus mandos. O sea, con Fuerzas Armadas muy involucradas en la vida política. Esto cambia el 2005 bajo Ricardo Lagos. Ricardo Lagos hace una reforma constitucional muy importante, muy importante. De hecho, la constitución actual no tiene la firma de Pinochet, tiene la firma de Ricardo Lagos. Y en esa reforma elimina todas las prerrogativas no democráticas que tenían las Fuerzas Armadas. Y ese mismo año, las Fuerzas Armadas hacen gesto de reconocimiento de su responsabilidad en el quiebre de la democracia y particularmente en la violación de los derechos humanos. Además hay que decir que aunque, claro, aunque la justicia no ha sido perfecta, en Chile hemos tenido un número muy considerable de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de mandos intermedios y también de personas de bajo nivel que han sido inculpados por la justicia por violación de derechos humanos y muchos de ellos están detenidos, ¿ah? Y van a permanecer así probablemente hasta el día de su muerte, ¿ah? Incluso este año, la Armada de Chile hizo un acto muy valioso simbólicamente, que fue ir con los sobrevivientes y o bien con su descendiente que estuvieron detenidos en Isla Dawson, en el extremo sur de Chile. Fue comandante en jefe de la Fuerza de la Armada a un evento de recuerdo de lo que fue esa experiencia, donde él pide perdón. O sea, nosotros no tenemos hoy día en ese sentido, en absoluto, ni Fuerzas Armadas deliberantes, ni Fuerzas Armadas que participan como actores políticos, ni Fuerzas Armadas que sean una amenaza. ¿Ah? Es más, un ejemplo de esto es que las Fuerzas Armadas fueron ocupadas como respaldo de la policía para el estallido de octubre de 2019. Y han sido ocupadas también, bueno, y cuando esto ocurrió, las Fuerzas Armadas a su modo protestaron, diciendo nosotros no queremos ser ocupadas como fuerza de represión contra la población civil, nosotros tenemos otra función, otro destino. ¿Ah? Y nosotros no estamos en guerra con nadie, que fue una respuesta al presidente Piñera, que había dicho la noche anterior, estamos en guerra contra un enemigo poderoso. ¿Ah? Y las Fuerzas Armadas también han sido llamadas por el gobierno anterior y por este gobierno a que respalden a la policía por los casos de violencia y delincuencia en la zona mapuche, en el sur de Chile. Pero las Fuerzas Armadas tampoco están conformes con ese rol. O sea, tenemos sentido Fuerzas Armadas muy profesionales y que no quieren salir de ese papel. Professores, temos mais uma pergunta aí, professores? Tenemos. Profesores, ¿tenemos alguna otra pregunta? Tengo una pregunta respecto de las fake news. Aquí en Brasil, ellas tuvieron un efecto muy grande en las elecciones y en los últimos años.
y también afectaron a Chile. ¿Hay algo que se puede hacer para combatir este problema en Chile, para evitar que afecte al nuevo plebiscito? Pues yo francamente creo que no hay nada que se pueda hacer y que de pronto cualquier remedio resulta peor que la enfermedad, porque termina restringiendo libertades, estableciendo alguna forma de censura. eh, y por tanto yo prefiero los riesgos que tienen las mentiras, que por lo demás las mentiras no son nuevas, no son producto de las redes sociales, existen desde que los humanos somos humanos, ¿no? Simplemente se canalizaban a través de otros medios y además se encubrían de un ropaje más noble. Y hoy día, digamos, el uso de la mentira se ha democratizado a través de las redes sociales, pero las mentiras no son un invento de estos días. Además, es bien curioso porque normalmente los que salen derrotados de los eventos electorales acusan a las fake news y los que salen triunfadores callan la boca, ¿no? Eh, los partidarios, entre los cuales estaba yo, de, de la propuesta de la Convención Constitucional, han aducido que esto fue consecuencia de las fake news, que efectivamente hubieron, obvio que hubieron, como en toda campaña electoral en cualquier lugar del mundo de hoy. Hoy día, la extrema derecha que controla el Consejo Constitucional está acusando a la izquierda de generar fake news para desprestigiar y desnaturalizar lo que ellos están buscando hacer con la Constitución. En cierto modo, como anticipando una justificación a su derrota. ¿Ah? Entonces, yo creo que hoy día tenemos que asumir que en una campaña electoral toda la fuerza van a ocupar redes sociales, van a buscar exagerar aspectos y ocultar o aminorar otros, van a buscar caricaturizar a su adversario. Y el éxito depende no solamente de quién lo haga mejor, sino quién engancha mejor, más profundamente, con los deseos, con las pulsiones, con las demandas, con los miedos de la población. Y eso es muy difícil de anticipar. Professor Eugênio, uma pergunta de Guilherme Friseira. ¿Cuál es el principal desafío de los partidos políticos chilenos al enfrentar las liderazas autoritarias que encuentran eco en la sociedad civil? Nosotros tenemos un problema que es muy parecido al de ustedes, que no lo teníamos y ahora sí lo tenemos, que es una extrema fragmentación de los partidos políticos. Nosotros, nosotros mirábamos con distancia lo que ocurría en Brasil, en que habían tal número de partidos políticos que hacía tan difícil encontrar acuerdos y que muchas veces para llegar a esos acuerdos incluso se llegaba a la corrupción. Y digámoslo así, a maniobras como bastante escandalosas, ¿no? Nosotros durante gran parte de la transición tuvimos dos bloques, el bloque del no y el bloque del sí, ¿ah? Dentro de los cuales convivían varios partidos, pero que se mantenían muy disciplinados, ¿ah? Muy ordenados, y que votaban todos disciplinadamente en el Parlamento.
Esto se rompió hace unos 10 años, 12 años, cuando cambió el sistema electoral y se hizo más proporcional. Y cuando la unidad de esos bloques, particularmente el de la centroizquierda, se fue deteriorando, porque ya había como conseguido su meta, se produjeron diferencias de cómo seguir avanzando. Las ideas progresistas en el mundo entero se fueron también fragmentando por esta cuestión identitaria. Y hoy día tenemos, en vez de 2 bloques, tenemos 22 partidos. ¿Ah? En varios bloques que tampoco son disciplinados internamente, lo que ha hecho extremadamente difícil la gobernanza del país. Entonces yo creo, bueno, es de las cuestiones que hoy día más importante que se discute en materia constitucional, es cómo reducir, poner barreras que eviten la fragmentación política y partidaria. Cómo fomentar la disciplina de los partidos, cómo en fondo estimular los acuerdos dentro del Congreso, ¿ah? Y una mayor cooperación entre el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo y el Poder del Congreso. Y yo creo que uno de los factores que en Chile al menos, yo creo que como ocurre en otras partes del mundo, seguramente también en Brasil, uno de los factores que alimenta el sentimiento autoritario de la población es el ver que la clase política no logra alcanzar acuerdos sobre aquellas cuestiones que afectan la vida cotidiana de las personas y que se consume su energía en un permanente enfrentamiento, un permanente conflicto, una permanente discusión. Profesor, tenemos una última pregunta. ¿No fue posible una coordinación entre Boric, la izquierda más tradicional, y el centro derecha para derrotar a la extrema derecha en el proceso constituyente de Chile? Muy buena pregunta. A ver, entre Boric, que es la nueva izquierda, es como el Podemos, ¿ah?, de España, el Partido Comunista, que forma parte de la alianza de Boric, y la vieja izquierda, como socialdemócrata, que en Chile sería el Partido Socialista, el Partido Radical y el PPD, ya hay una coalición, ya hay una alianza. De hecho, el gobierno actual está constituido por todas estas fuerzas. Lo que ha quedado afuera es la democracia cristiana. La democracia cristiana hoy día es un partido mucho más pequeño, que está afuera, pero no está en la oposición. Es un partido que ha decidido quedarse en un punto intermedio entre el gobierno y la oposición. Ahora, en la convención y en el proceso actual, en la convención pasada, los partidos, los representantes de la izquierda estuvieron representados primordialmente por dirigentes sociales, no por representantes de partidos. Y estos dirigentes sociales, muchos de los cuales venían de la lucha de los derechos humanos, de la lucha por lo ecológica o de las luchas territoriales, fueron totalmente intolerantes frente a la derecha y como tenían la mayoría, no buscaron acuerdo con ella. Eso es un hecho, ¿ah? Los representantes de los partidos de izquierda, sobre todo de la izquierda más tradicional, buscaron promover un entendimiento con la derecha para darle más legitimidad a la propuesta, pero fracasaron. Fracasaron por el peso de estos dirigentes y en parte también por la influencia de esta nueva izquierda que fue muy intransigente. Ahora, en lo que está pasando ahora, obviamente los roles han cambiado. La izquierda es muy minoritaria en el Consejo Constitucional, pero esta izquierda, por supuesto, que ha buscado un acuerdo con
la centro-derecha frente a la ultraderecha, pero ha fracasado. La centro-derecha ha votado prácticamente en todo, excepto en un punto muy importante, pero solamente en un punto. Ha votado que tiene que ver en el fondo con el derecho al aborto. Ha votado separada de la derecha radical. Y yo veo muy poco, digamos, no que poco probable, lo veo imposible que esa centro derecha pueda votar y hacer una alianza con la izquierda en la cuestión constitucional. No solamente porque hay diferencias, muchas de las cuales son insalvables, sino porque eso cambiaría muy radicalmente el escenario político. La posibilidad de la derecha de volver al poder en Chile en las próximas elecciones presidenciales, que son en 3 años más, es estar unida. Y si se quiebran en el Consejo Constitucional, esa unidad va a ser imposible. Por lo tanto, veo muy difícil que se produzca esa unidad. Bom, então, muito obrigado pela participação. Muchas gracias por la participación de todos que estuvieron con nosotros por YouTube. Muchas gracias por la participación de todos. Quiero agradecer la aceptación del profesor Eugenio Tirone por estar con nosotros en un Inter, en este evento que conmemora el Día del Internacionalista, aquí organizado por la Escuela de Gestión Pública, Jurídica, Política y de Seguridad, a través del Observatorio de Coyuntura de la Escuela, nuestra escuela. Gracias a todos que nos acompañaron esta noche y mañana contaremos con la colaboración del profesor Adriano Codato para hablar sobre la experiencia brasileña. Muchas gracias nuevamente.